Bien, habíamos terminado el relato de un maravilloso episodio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde un personaje llamado Cornelio y todo un grupo que él había reunido, habíamos dicho, antes de creer ya estaba evangelizando don Cornelio, porque había invitado a toda su familia y a sus conocidos amigos íntimos a su casa para escuchar lo que él todavía no sabía qué es lo que se iba a decir, porque había invitado a Pedro que tenía que decir algo que él tampoco sabía qué es lo que tenía que decir. O sea que estábamos absolutamente, diríamos, en babia, sin saber unos qué iban a escuchar y el otro qué es lo que tenía que decir. Solo obedeciendo a uno a un ángel de Dios y el otro a una revelación de Dios y a un mandato directo de Dios. Pero como habíamos dicho bien la semana pasada, el capítulo 10 marca un antes y un después, más allá del importante hecho de que Cornelio y su familia son las primicias de los no judíos, digamos, de los gentiles al llegar al Evangelio, sino también porque provoca, así como habíamos visto en capítulos anteriores, hechos que provocaron cambios profundos en la iglesia. Acá provoca un cambio de paradigma. ¿Se acuerdan esa palabra que utilizamos la semana pasada? Cambios de paradigmas en el cerebro de estos primeros cristianos. Es decir, maneras de pensar que ellos las tenían como sabidas, como asentadas, como que así eran, y resulta que ahora no eran tan así. Y por estas circunstancias, donde les obligó a poner fe y obediencia, llegaron a Pedro, por ejemplo, para empezar, llegó a una gran revelación. ¿Se acuerdan que estaba ahí? Cuando llegó, le dijo, bueno, miren, yo me estoy rebajando acá porque estoy entrando a la casa de un gentil, yo nunca hice esto, yo solamente estoy obedeciendo, así que díganme para qué me hicieron venir. ¿Se acuerdan? Y ahí Cornelio le contó toda la escena de que había recibido visión de un ángel, que le había dicho que lo mande a buscar y bueno, estoy acá esperando a ver qué me tenés que decir. Y para eso reuní a mi familia y a mis amigos íntimos. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo, en verdad, el versículo 34 del 10 dice, en verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro recibiendo una revelación directa de Dios tremenda. ¿Cuál era la revelación? Que no hace acepción de personas. Y para nosotros es algo normal y común porque ya tenemos 2000 años de predicación del Evangelio, nosotros lo tenemos internalizado. Dios no hace acepción de personas. Pero para un judío en esa época, un judío realmente y generalmente fariseo, con el pensamiento nacionalista fariseo, donde se creía que solamente se podía ser salvo si se pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y cómo se pertenecía al pueblo de Dios? Un hombre. ¿Cómo pertenecía un hombre al pueblo de Dios? Siendo circuncidado. No había vuelta. ¿Cuál era la señal de la pertenencia al pueblo de Dios? La circuncisión. Bien, entonces, ahora resulta que pasó todo esto con incircuncisos. Y Dios lo mandó a Pedro a entrar a casa de incircuncisos, que ya vimos que por los prejuicios y todas estas exageraciones en la interpretación de la Torá que tenían los fariseos, habían llegado a la conclusión, y era una verdad inapelable, de que no se podía tener contacto con incircuncisos porque uno se contaminaba. ¿Se acuerdan? Aunque la ley no lo decía, sí la reglamentación farisaica. Entonces, ahora Pedro estaba recibiendo en ese preciso momento la revelación de Dios. Y como se dio cuenta de eso, dijo, tengo que predicar el Evangelio. Y abrió su boca y empezó a explicar que todavía no era tan difícil, porque Cornelio era un prosélito, es decir, estaba cerca de la doctrina judía, estaba cerca, había aceptado la religión judía y tenía ideas del sistema de sacrificio, del significado del sacrificio de Cristo. Todavía Pedro la tenía bastante fácil para explicarlo, pero no alcanzó a terminar su sermón, su predicación, su charla, porque es llamativo como lo expresa acá el versículo. A ver,
el versículo 44, dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, ¡bum!, cayó. Así como vino sin avisar en el Pentecostés, así vino en la casa de Cornelio a los que estaban reunidos ahí. Y cayó sobre todos los que estaban ahí, que eran incircuncisos. Les estoy haciendo este repaso porque lo vamos a tener que ver ahora en lo que sigue, ¿no? Eran incircuncisos y el Espíritu Santo, sin aviso, cayó sobre ellos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque tuvieron una experiencia magnífica y porque empezaron a tener la misma experiencia que ellos habían tenido en el cenáculo en Jerusalén. Empezaron a hablar en otras lenguas. Fue la señal de que recibieron el bautismo o este regalo de Dios que era el Espíritu Santo. Así que dice, porque los oían. ¿Por qué supieron que cayó el don del Espíritu Santo, se derramó el regalo del Espíritu Santo? Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios en otras lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Pero Pedro, son incircuncisos. Cayó el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué le falta? Le falta el bautismo en agua. Así que, ¿qué hicieron? Mandó bautizarlos, Pedro no los bautizó, los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase en la ciudad, en esa casa, algunos días. ¿Dónde estábamos situados acá? En la ciudad de Cesarea. Acá se ve chiquitito, Cesarea, acá. Bien, Jerusalén está acá, se ve más grande. ¿Alcanzan a ver? Yo sé que sí. Mamá, vos sí, sin problema, sin anteojos. Es una capa total, ves mejor que yo. Bien, y con este contexto de todo lo que hemos repasado, arrancamos el capítulo 11. Porque acá empieza a crujir la estructura de pensamiento de la teología hasta ahora imperante en la iglesia, es decir, la teología mayoritaria en la iglesia cristiana hasta ese momento. Oyeron los apóstoles. ¿Dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Judea, Jerusalén, acá se ve muy chiquito, me gustaría que el mapa sea más grande, pero bueno, en esta región. Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero qué chusma, che. ¿Cómo se corrió eso? Fíjense que no solamente quedó adentro de la casa de Cornelio el evento, porque hay un detalle que tenemos que volver a leer en el 45, el versículo 45 del capítulo anterior. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que eran 6 hermanos, que eran de la circuncisión, es decir, ¿qué significa? Eran judíos cristianos, o cristianos judíos, mejor dicho, habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, asombradísimos de que también sobre los gentiles, es decir, sobre los que no eran de la circuncisión, se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron atónitos. Así que esto había que contarle a los apóstoles y los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia central, diríamos, la iglesia de la capital, tenían que saber lo que había pasado en Cesarea. Bien, vuelvo a insistir, se dan cuenta del hecho tremendo que ocurrió. Por eso es tan importante el capítulo 10 para la historia de la iglesia. Y este análisis que vamos haciendo de la evolución de la iglesia. Cómo la iglesia va girando y los hombres se van rompiendo la cabeza en cada hecho, en cada cosa que Dios fuerza un giro. Pero lo que podemos ver es cómo Dios está detrás de las circunstancias, ¿no? Fíjense, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿por qué dice subió a Jerusalén? Siempre hago la misma pregunta, porque Jerusalén estaba arriba, en un monte, ¿no? Cesarea estaba al nivel del mar, entonces subió a Jerusalén. Pedro subió a Jerusalén porque a veces creemos que subió, ¿cómo que subió si bajó? Porque lo vemos en el mapa, pero lo que pasa es que Jerusalén estaba en el monte. ¿Qué monte?
Sión. Bien. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Qué significa disputar? Intensamente. Debatían intensamente, acaloradamente, con mucha vehemencia, digamos. ¿Qué discutían? Fíjense lo que le decían. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos? Primer pecado. Segundo, comiste con ellos. Es decir, un acto de comunión. La comida es comunión. Allá mucho más, y para nosotros también es comunión. No solo que entraste a casa de incircuncisos, sino que comiste. Tuviste comunión con incircuncisos. ¿Qué es eso, Pedro? Lo que hizo Pedro. Yo me imagino que fueron algunos hermanos de Cesarea que estuvieron con Pedro, se enteraron, vieron, emocionados de todo lo que el Espíritu Santo había hecho. Fueron allá a la iglesia central de Jerusalén, contaron todo. Y ellos lo único que pudieron ver es que Pedro entró a la casa de un incircunciso y comió con ellos. El resto no aparece acá en el cuestionamiento. No le dice, ¿por qué le predicaste el evangelio a los incircuncisos? No dice, ¿por qué Pedro los bautizaste? ¿Por qué? No, ¿por qué entraste? Qué estrechez la mente humana, ¿no? Y nosotros nos podemos reír, podemos juzgarlos a estos hermanos acá de la iglesia de Jerusalén, pero ¿saben que nos pasa siempre lo mismo? Y ha pasado, pero en miles de años que tiene la iglesia, ha pasado siempre lo mismo. Cada vez que Dios da un vuelco, siempre por la estrechez. ¿Por qué creen que hay tantas denominaciones? Una de las razones, ¿no? Porque, porque estamos trabados en una posición, en un paradigma que así ha sido hasta acá, así ellos lo entendieron. ¿Cómo se entendía? El Mesías es judío. ¿Sabían que Jesús es judío? Digo por algunos si tienen problemas con los judíos. Jesús es judío. Jesús es judío, vino para los judíos y todas las promesas son para el pueblo de Israel. Y los gentiles pueden participar si se circuncidan los hombres. Si no, no. Entonces acá el problema es, si por lo menos, fíjense que ni siquiera tienen en cuenta de que Cornelio era un prosélito, llamado prosélito de la puerta, por eso sabemos que era incircunciso, que se llamaba el prosélito de la puerta porque era incircunciso. Sabemos que había hecho muchas ofrendas justamente para la religión judía. Sin embargo, eso no lo tienen en cuenta. Es un nacionalismo muy cerrado, como nuestra cabeza nos cuesta y la religión es lo más cómodo que nuestro cerebro utiliza y necesita. Nuestro cerebro necesita de la religión. Decime que si hago esto, estoy bien, me voy al cielo. Y ahí estoy, ¿no? Entonces, cuando alguien le habla de que la cosa va, Jesús les habla de que la cosa va por dentro, de que no importa todo lo que vos podés cumplir, pero si adentro no pasa algo especial, no te vas a ir al cielo, ni al paraíso, ni al seno de Abraham, ni a donde creas que podés llegar a ir. Acá la cosa es interna y Dios los mira. Imagínense esta reunión, ¿no? Imagínense que fuéramos toda la iglesia de Jerusalén, todos felices. Vino el Espíritu Santo, el Mesías judío vino y ya se cumplió la promesa para el pueblo de Israel. Acá estamos nosotros, el verdadero pueblo de Dios, llamados a hacer luz. Vamos a llevar esta luz a todas las naciones. Cuando llegó el momento, Pedro, ¿y cómo le iban a predicar a los gentiles si no podían tener contacto con los gentiles? Fíjense la contradicción, ¿no es cierto? Y Dios estaría mirando a esos muchachos ahí en esa reunión. ¿Y qué diría Dios?
qué rebeldes, qué cabeza dura. No, Él sabe nuestra condición. Él sabe que somos polvo. El tema es que nosotros tenemos que saber que no sabemos nada. Tenemos que entender que estamos en oscuridad y dependemos absolutamente de la luz de Dios, que está en su palabra. Bien. Ahora, pueden pasar muchas cosas nuevas que uno puede decir, pará, esto, cuidado, porque acá tenemos un parámetro. En este caso de estos muchachos, no tenían la Biblia así como nosotros la tenemos. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos? Ya hicimos esa remarcación. Pero, ¿cuál es el detalle? Ahora lo vamos a ir adelante. ¿Cuál es el límite para observar cuando un hecho nuevo que aparece en la iglesia, que en realidad no son hechos nuevos, pero son hechos que a veces nos mueven nuestros paradigmas, nuestras maneras de pensar, cómo tenemos que mirarlos y cómo tenemos que, de alguna manera, juzgarlos, porque tenemos que juzgarlos para ver si eso viene de Dios o viene del engaño. Bien, sigamos con el relato. Así que le dijeron, Pedro, ¿qué hiciste? Entonces Pedro empezó a contarles todo lo sucedido por orden. Por orden, esperen. Vamos a empezar desde el principio. No es que yo fui y me metí en la casa de un incircunciso y dije, tráeme un chanchito, un lechoncito y me lo comí. No, vamos a empezar por el principio. Entonces dice, estaba yo en la ciudad de Jope estaba orando. Y vi en éxtasis, en una experiencia espiritual, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no. Como diciendo, yo estoy con ustedes. Esto nunca, Señor, porque nunca nada, en ninguna cosa común o inmunda entró jamás por mi boca, Señor. Entonces la voz me dijo del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, a mí desde Cesarea. Pedro estaba en Jope. ¿Dónde está Jope? Estaba un poquito al norte, por acá no figura en el mapa. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Así que fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón. Estos 6 hermanos que eran de la circuncisión, habían acompañado a Pedro y ahora estaban ahí. Estos 6 hermanos que estaban para apoyar a Pedro en todo lo sucedido, porque habían sido testigos de lo que había pasado en la casa de Cornelio. Dice, ¿quién nos contó? Este hombre Cornelio, nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora entendemos por qué Dios hizo eso de la manera en que lo hizo. ¿Vieron? Que le mandó a Cornelio a hacer algo que no le dijo todo, solamente que vaya y busque a Pedro. Que le dijo a Pedro tampoco todo, le dijo, anda a la casa de Cornelio. No le dijo para qué. Para que sea un testimonio. ¿Para quién? Para Pedro y para los de la circuncisión. Y la venida del Espíritu Santo, la verdad que los muchachos de Cornelio no sabían de qué se trataba. Fue una experiencia maravillosa, bla, 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 pero fue un testimonio fundamental para los de la circuncisión, es decir, los cristianos judíos, es decir, la mayoría de los cristianos hasta ese momento. Así que él nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, dice Pedro, cuando empecé a hablar, yo estaba ahí en la casa, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Fíjense que el mayor testimonio
que reafirma y le da seguridad a Pedro de que todo lo que pasó estaba bien y era de Dios, era que el Espíritu Santo cayó al igual que nosotros, al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que Pedro, mientras estaba queriendo hablar y vio lo que pasó, le vino palabras, el Espíritu Santo le recordó palabras de Jesús. Juan bautizó en agua y ahora entienden por qué después él dijo: ay, tenemos que bautizarlo en agua, porque también se acordó de Juan. Pero dijo, el Espíritu Santo, pero yo he venido a bautizarlos en el Espíritu Santo. Entonces, la conclusión de Pedro en su argumentación le dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo regalo que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Qué buena la actitud de Pedro. Porque Pedro tenía los mismos prejuicios y estos muchachos también los tenían. Pedro ya los había podido romper por la experiencia. Ahora Pedro está tratando de hacer lo mismo con sus hermanos en Jerusalén. Romper el prejuicio, cambiar los paradigmas. Ya la salvación, el mensaje del Evangelio no era solo para los judíos, no era solo para los circuncidados, era para todos. Ese es el cambio de paradigma. Entonces, algo que ya era una verdad inapelable, incuestionable, ahora resulta que ante la evidencia, tremenda evidencia, así como nosotros hemos creído, ellos creyeron y vino el mismo Espíritu Santo. Nosotros éramos circuncidados, creímos, vino el Espíritu Santo. Ellos eran incircuncisos, creyeron y vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿la circuncisión tiene algo que ver con la venida del Espíritu Santo? No, sino que es por fe la cosa. Y ahí vemos cómo empieza a evolucionar en la doctrina y la teología evangélica, ¿no? Después termina lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. La salvación es por fe, por gracia, gratuitamente. No es por cumplir, no es por hacer o dejar de hacer. Esa fe sí nos lleva a hacer y a dejar de hacer, pero la salvación es por fe. Era nuevo esto, ¿eh? Nosotros canchereamos porque la tenemos sabida, pero para ellos era ¡boom! Era una bomba en la cabeza y un temor de estar faltando al cumplimiento de la palabra de Dios que tenían hasta ese momento. Bien, ¿se entiende lo que digo, no? Porque parece que como que vuelvo a repetir porque quiero que quede bien claro. Quiero expresar lo importante del evento. Si Dios, pues, les concedió también esto, ¿cómo voy a estorbar yo al accionar de Dios? Entonces, a ver, ¿cuál fue el resultado de esta exposición difícil que le tocó a Pedro y estos 6 hermanos? De defenderse y también exponer la nueva realidad. Entonces, oídas estas cosas, callaron los hermanos de Jerusalén y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los incircuncisos ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y uno dice: pero chamigo, si Jesús dijo, van a predicar, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué novedad! Pero la revelación de Dios viene cuando la revelación de Dios viene. Y cuando la revelación de Dios viene, se nos abre la cabeza. Vuelvo a los primer capítulos de Hechos. Vamos ya al capítulo 11, 10 capítulos antes. ¿Cuántas cosas Dios hizo y fue moldeando y fue trabajando? Ahora, una cosa nueva. Una revelación que uno dice: pero escúchame, pero chamigo, ¿cómo no te diste cuenta que también el Evangelio también es para los que no eran judíos? Para ellos era ¡boom! La revelación. Así como para Pedro fue
en el versículo 34, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y todavía no había caído el Espíritu Santo, ¿eh? ¿Vieron? Qué lindo que es cuando recibimos revelación de Dios. De esto se trata. Cuando uno dice, necesitan, y uno le dice, tienen que buscar a Dios. ¿Para qué? ¿Para pedirle que me ayude? ¿Para pedirle que me solucione los problemas? No, para que la cabeza nuestra nos haga ¡boom! Mirá lo que no entendía. ¿Cuántas veces leí este versículo? Y mirá ahora. ¿No? ¿Nunca les pasó? No. A mí me encanta, me emociona cuando me pasa algo así. Y cuando leo las Escrituras en oración, busco eso. Mirá, no te puedo creer. Mirá vos. Y otro que está escuchándome dice, pero chamigo, hace como 40 años estás leyendo el mismo versículo y no te diste cuenta. No, ahora me llegó. Bien, qué bueno. Menos mal que el Señor nos tiene misericordia, ¿eh? Menos mal que nos mira así y nos mira con amor, a pesar de que a veces nos estamos peleando, discutiendo, que se puede, que no se puede, que esto sí, que esto no, que esto para arriba, que esto para abajo. Y ve a toda la iglesia, no nosotros acá solo en esta iglesia, en toda la comunidad cristiana en el mundo, discutiendo por una cosa, discutiendo por la otra. Y el Señor dice, ay, sí. ¿No? Bien. Pero acá vengo a este detalle que yo les decía, como el criterio para evaluar las cosas que van sucediendo en la iglesia. Primero, las Escrituras. Hoy sí tenemos la revelación completa. Ellos no la tenían, se estaba formando a través de todos estos hechos. Hoy sí tenemos el Nuevo Testamento. Hoy sí tenemos la doctrina completa. Ya no hay que agregarle nada, ¿no? La palabra es suficiente. Esta palabra, esto que está contenido en la Biblia, es suficiente para nuestra fe. Menos mal. Ya no necesitamos que nadie le agregue, le ponga alguna bula, alguna encíclica, alguna cosa. Nada, ni alguna otra doctrina, ni ningún otro libro. Todos los libros tienen que ser iluminados y uno lo puede juzgar si está bien o no a la luz de esto. Pero fíjense lo importante, lo que ellos se dieron cuenta y lo que fue fundamental. A los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Es decir, la fe de estos gentiles, Cornelio y su pandilla, la fe de ellos dio frutos. Dice Jesús, ¿cómo vamos a ver si este es un cristiano verdadero o no? Si es un charlatán o habla. Por sus frutos, observadlo un poquito. Por sus frutos los conoceréis. No, pero él tiene la sana doctrina. No, el otro tiene la sana doctrina. No, el otro tiene la sana doctrina. Y el otro, y ninguno combina con... ¿no? Miremos sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Porque ¿saben qué? Cuando nos pidan cuenta allá, el día que se pase lista, no nos van a preguntar cuál era la sana doctrina que teníamos. Frutos. Frutos. Hay frutos de transformación. Fíjense la transformación. Arrepentimiento. De acá iban para allá, Cornelio y su gente para allá, ahora Cornelio y su gente van hacia el otro lado. Se convirtieron, cambiaron el rumbo. Hay frutos. Ahí es donde vemos que el Espíritu Santo realmente está. Y ahí es donde uno tiene que frenar y decir, epa, tranquilo. Pero si hay frutos, uno puede, por ahí no nos combina con nuestros paradigmas y nuestras cosas, pero podemos esperar y con paciencia y con temor de Dios, no sea que esté estorbando el obrar de Dios. Ahora, si suceden muchas cosas y muchas doctrinas y muchas experiencias y mucha bla, 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 pero no hay frutos y todo es bla, bla, bla y emociones y cosas, bueno, ahí uno puede empezar a decir, bueno, vamos a esperar que baje la espuma y a ver qué queda, ¿no? No quedó nada. Bueno. Usamos ¿se acuerdan de Gamaliel? El consejo de Gamaliel. Si es de Dios, va a persistir. Si no es de Dios, se va a disolver. Y así es un criterio para... Se los digo porque hoy con las redes sociales tenemos, y YouTube básicamente, tenemos la posibilidad de escuchar de todo. De cualquier vertiente doctrinal y experimental y denominacional. Es una ensalada rusa la que se pueden hacer en la cabeza, ¿no? Porque por cada detalle
sale uno que dice una cosa, el otro que dice otra, el otro que critica a este que critica a este por criticar al otro, y es un lío bárbaro. Entonces, ¿cómo ante tanta ensalada juzgamos? Silencio, yo espero y digo, a ver, que baje la espumita. Hay frutos, acá hubo frutos. Eran incontrastables. Vino el Espíritu Santo y ¿qué produjo? Arrepentimiento. No solamente fue y hablaron en lenguas y listo. Hubo arrepentimiento, hubo cambio de vida, hubo transformación de vida. ¿Bien? Hermoso, maravilloso. No sé ni cuánto tiempo va, pero quedan 10 minutos más. Vamos con el versículo 19. Otro hecho importante, fíjense. Ahora bien, es una manera de decirnos, recapitulando un poquito, ¿no? Ahora bien, todo lindo hasta acá lo de Cornelio y lo de la rendición de cuentas y de Pedro a la iglesia de Jerusalén y cómo los hermanos de Jerusalén lo entendieron. Vamos a ver más adelante que no todos los hermanos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, lo entendieron. No todos se maravillaron de la gran... Muchos se quedaron trabados con los incircuncisos y los circuncisos. Tanto es así que después vamos a ver el capítulo 15 que hubo un problema y después Pablo luchó toda su vida contra lo que él llamaba los judaizantes, ¿no? Que eran cristianos, judíos, que querían y tenían la idea que ellos eran los de la sana doctrina, que decían, no, si no se circuncida no puede ser salvo, por más que reciba el Espíritu Santo, bla, 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 un montón de cosas. Bien. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿se acuerdan? Dice Lucas, nos dice, ¿se acuerdan de los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban? ¿Se acuerdan? Capítulo 8. Bueno, Lucas dice, ¿se acuerdan de lo que les conté en el capítulo 8? Bien. Pasaron, es decir, se fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Dónde está Fenicia? Bueno, acá, mi mapa no tiene Fenicia, pero está por acá arriba, ¿no? Fenicia, Chipre, la isla de Chipre, ¿la ven acá? Y Antioquía está acá. Antioquía era la tercera ciudad del imperio. O sea, era una ciudad grande, centro cultural, al igual que Alejandría, al norte de Egipto, ¿no? Tenemos Roma y tenemos a Atenas. Ciudades importantes en lo cultural también. Antioquía era una gran ciudad. Así que muchos de estos que salieron de Jerusalén por causa de la persecución de Saulo de Tarso, cuando empezó el lío en el capítulo 8 que vimos con Esteban, salieron de Jerusalén y fueron hasta Chipre y se fueron a la ciudad de Antioquía, escapando de la persecución. Cristianos. Eran cristianos judíos, ¿cierto? ¿Qué hacían al principio la mayoría de los cristianos judíos? Le predicaban solo a los judíos. ¿Por qué le predicaban solo a los judíos? Porque tenían la idea de que el evangelio era para el pueblo de Israel. Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Iban a las sinagogas y se discutían siempre con él y rescataban un grupo de personas convertidas al cristianismo. Pero había entre ellos unos varones medios perdidos, fíjense, unos despistados acá. Dice, había entre ellos unos varones de Chipre, de acá, y de Cirene, que si es de Chipre y de Cirene, eran judíos de los llamados helenistas. ¿Se acuerdan del problema de los griegos y los llamados judíos griegos? Es decir, judíos nacidos fuera de Judea y de la Palestina. ¿Se acuerdan que hablamos del tema, no? Eran judíos que para los que habían nacido en la Palestina eran judíos de segunda. ¿Por qué? Porque primero no habían nacido en la patria ni habían sido criados en la patria. ¿Se acuerdan que hablamos de la nacionalidad? Que para la nación judía, la nacionalidad es por sangre, es sanguínea, no territorial. Para nosotros es territorial. Todo el que nace en Argentina es argentino. Para el judío no. Todo el que desciende de un judío es judío aunque haya nacido en cualquier parte del mundo. Bien, vuelvo al tema.
estos eran judíos helenistas, es decir, judíos que habían recibido por vivir en otros lugares la cultura helenista que había nacido de acá, de Grecia, porque el imperio helénico con Carlomagno había conquistado gran parte de lo que después Roma conquistó, y era toda esa cultura helenista estaba basada en la filosofía griega, que hasta hoy tiene influencia en nuestra cultura, la filosofía griega. ¿Escucharon hablar de los filósofos griegos? Bien, entonces la religión y la cosmovisión, es decir, el punto de vista de la vida y de las cosas, tenía la influencia de la filosofía griega. Y esta gente, estos judíos que nacían fuera de Israel, tenían influencias por la sociedad en la cual vivían. Ergo, es decir, por lo tanto, tenían menos prejuicios. Ellos no tenían internalizado el nacionalismo farisaico porque no vivían en Israel. Al contrario, ellos sufrían el nacionalismo, porque el nacionalismo que te decía, ustedes son judíos de segunda porque nacieron fuera de Israel y tienen la cabeza llena de las ideas de los griegos, ¿no? Entonces dice, había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, huyendo de Jerusalén, entraron en Antioquía, le predicaron también a los no judíos, le predicaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Pero qué despistados, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Así que dice el versículo 19, que a nadie hablaban la palabra sino solo a los judíos. Pero un par de despistados, como no tenían el nacionalismo y el prejuicio farisaico, y se encontraron con unos que no eran judíos y les predicaron igual y se convirtieron. Qué bárbaro, ¿no? Y la mano del Señor estaba con ellos, el Espíritu Santo los respaldaba con poder en lo que ellos decían. Y gran número, no un par de vecinos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Otra vez vuelvo a insistir. Creyó y esa fe produjo obras, produjo frutos. Eso es lo importante. Otra vez. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acá tenemos que, nos quedan 2 minutos más, pero fíjense cómo la iglesia de Jerusalén era la iglesia central. Y los apóstoles estaban en Jerusalén. ¿Vieron que los apóstoles estaban en Jerusalén? Y de allí se ejercía el gobierno de la iglesia. Cuando se convirtieron los samaritanos, ¿qué hicieron de la iglesia de Jerusalén? Mandaron a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 9. Mandaron a Pedro y a Juan a que vieran qué estaba pasando en Samaria, que era Samaria acá nomás. Ahora, Pedro en ese viaje que fue a Samaria se terminó en Jope y de Jope terminó en Cesarea. Tuvo que rendir cuenta ante los otros apóstoles que estaban en la iglesia de Jerusalén. Era la manera de que se gobernaba la iglesia en ese momento. Bien, desde Jerusalén. Así que cuando llegó la noticia a la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿qué hicieron? En vez de a Pedro y a Juan, lo enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. ¿Se acuerdan de Bernabé? El que vendió su casa y puso el resultado de su venta a los pies de los apóstoles. El que después, cuando Saulo de Tarso fue a Jerusalén a ver a los apóstoles, él lo recibió porque nadie lo quería recibir. A Pablo le tenían miedo, creían que podía ser un espía que estaba simulando la conversión. Y qué buen corazón que tenía Bernabé, un corazón. ¿Se acuerdan que decía que era un judío de primera y después un cristiano de primera? Así que lo enviaron a Bernabé, que estaba entre los hermanos considerados principales de la iglesia central de Jerusalén, como un pastor. Lo enviaron en un rol de apóstol. Y ahí vemos cómo nace otro tipo de función o de ministerio. ¿Vieron que decía el ministerio?
el gran siervo de Dios que tiene el ministerio de tocar el toc-toc o ¿no? Todo tiene que ser ministerio. Es un rol ahora. Los apóstoles tenían el control. ¿Y cómo lo ejercían? Con un nuevo rol. Ahora pasaba algo, vaya y vea. Y confirme. ¿Qué hizo Pedro? Se quedó predicando, extendió, confirmó, recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que fueron y no habían recibido el Espíritu Santo? Recibieron el Espíritu Santo, bla, 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 bla. Ahora lo mandan a Bernabé a controlar. Porque la iglesia, según el Nuevo Testamento, no es congregacional. Es decir, el gobierno de la iglesia no se gobierna desde la congregación por la mayoría. A ver, ¿qué dice la mayoría? Votamos y resolvemos la cosa. Sin embargo, hay iglesias, es más, hay una iglesia que se llama iglesia congregacional, así se llama la denominación. Hay iglesias bautistas que tienen un sistema congregacional, incluso iglesias pentecostales que tienen sistemas congregacionales, donde la congregación decide y vota, hay una comisión que decide y vota en asamblea lo que sucede, quién lo gobierna, quién es el pastor, quién no, si se queda, si se va. Ahora, en el Nuevo Testamento no vemos ese desarrollo en el gobierno de la iglesia. Vemos que siempre hay una autoridad pastoral apostólica, ¿no? que está controlando, protegiendo, confirmando, enderezando, tomando decisiones. ¿Se ve o no se ve? Entonces acá vemos un nuevo rol. Vimos nacer el ministerio del diaconado, una cosa maravillosa. Ahora vemos nacer este rol de decir, pasa algo allá. ¿Quién fundó la iglesia de Antioquía? ¿Los apóstoles que estaban en Jerusalén? No, unos locos que se les ocurrió predicarle a uno que no eran judíos. ¡Qué ocurrencia!, ¿no es cierto? Totalmente fuera del sentido común de la iglesia. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos y cubrimos eso, a ver qué pasa. Así que, se me acabó el tiempo. 2 minutos más, vamos. Así que lo enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vamos con el 23, dice, cuando llegó, ¿qué dio Bernabé? Llegó al lugar con una expectativa, y no era que tomaba un avión y estaba en 2 horas, ¿sabes? Era toda una expectativa. Hasta que llegó la noticia a Jerusalén, por más chuma que hayan sido, tardaba la cosa. Y ahora había que ir a ver, así que había expectativa. Cuando llegó allá, vio la gracia de Dios. ¿Qué vio Bernabé? La gracia. Esto es solamente por gracia de Dios, ¿no? Es lo que yo puedo ver acá en ustedes y en mí. Estamos acá por la gracia de Dios. Es un milagro que nosotros podamos haber visto algo más de lo que puede ver alguien que no cree. Y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. Imagínense, llegó Bernabé y ¿dónde está la iglesia? Y acá está un culto, no sé qué habrán hecho. Esto es impresionante, dijo Bernabé. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Los confirmó, los animó, les habrá dado un poco de orden a su cabeza con la doctrina que hasta ahora tenían, que se iba armando, con lo que iban sabiendo, con lo que iban recibiendo de revelación hasta acá, que ya era bastante por lo que vimos. Bernabé los exhortó, los pastoreó, los cubrió. Pero bueno, fíjense. ¿Dónde estoy leyendo? 23. Y les exhortó para que con propósito de corazón, fíjense, qué lindo, ¿no? Propósito, es de voluntad, es una acción positiva del corazón, permanezcan fieles al Señor. Qué lindo. Porque era, fíjense, y ahí nos habla de Bernabé, porque Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¡Oh, qué lindo, pastor!, ¿no? Qué lindo tener a gente así sobre nosotros. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Dónde está Tarso? Fíjense que acá tenemos Antioquía y acá chiquitito en Sicilia, arriba, está Tarso. Porque dijo Bernabé, yo acá solito, acá necesito ayuda. ¿Quién tengo cerca?
Se acordó de ese muchacho que había ido a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ese que era bravo, que sabía, que predicaba, que discutía y que tenía un fervor y que era que no lo conocía nadie, o sí, no lo conocía nadie de vista, pero era famoso por el daño que había hecho a la iglesia, pero que él confiaba en la obra del Espíritu Santo en Saulo. Así que fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Mirá, Saulo, esto está pasando en Antioquía, tenés que venir a ayudarme. Hay una iglesia que está creciendo y necesito ayuda para pastorearla, para encauzarla. Claro, porque los muchachos que iniciaron la iglesia de Antioquía tiraron el fósforo y listo, se prendió fuego, hacía falta pastores. Y se congregaron allí, ¿quién? Bernabé y Saulo. Saulo vino entusiasmado, si él tenía un fuego adentro. ¿Por qué estaba en Tarso Saulo? ¿Se acuerdan? Porque lo querían matar. Y los hermanos que lo sacaron por Cesarea y lo mandaron a Tarso, andate porque te van a matar. ¿Se acuerdan que ya estaba en Jerusalén? Estuvo un rato, ¿tuvo cuántos? 15 días en Jerusalén y ya lo querían matar. Porque encima era un testimonio muy fuerte. El que perseguía ahora era también cristiano. ¿Dónde se había preparado en la fe? ¿Dónde había armado su arsenal doctrinal Saulo de Tarso? En el desierto. ¿Cuánto tiempo tuvo? 2 años en Arabia, ¿se acuerdan? Después volvió a Damasco, de Damasco vino a Jerusalén, tuvo 15 días y se tuvo que ir porque lo estaban por matar. Dice, y se quedaron, le trajo y se quedaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Y terminamos acá.